Buenos días mis hermanos, feliz Santo Sábado a los que están acá presentes. También saludamos a las personas que nos están viendo por los medios. Que tengan un feliz día en el Señor, un feliz Santo Sábado. Y que Dios, por medio del mensaje que vamos a ver en esta mañana, nos indique qué debemos cambiar en nuestra vida, qué debemos entregar a Él para ser cambiados, qué tenemos que renovar en nuestra vida. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene por título Perseverar en todo tiempo. Ustedes saben qué es perseverar, ser intensamente fuerte, soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento o de prueba. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, te seguimos dando gracias por la vida, por la salud, por todas las bendiciones recibidas, pero te damos especialmente gracias por este santo sábado que venimos a estudiar tu palabra y a estar en comunión contigo, Señor, para que seas tú hablándonos y que nosotros reconozcamos nuestras fallas, nuestros pecados y todo lo entreguemos a ti, como dice tu palabra. Que todas las cargas vayan a ti para que tú nos ayudes y nos dé la fortaleza necesaria para sostenernos. Danos sabiduría, inteligencia, humildad y mucho amor para compartir con las personas que nos rodean. En el nombre poderoso y eterno de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como vemos, vamos a hablar de perseverar en todo tiempo, no solamente en la oración ni en la lectura de la palabra del Señor, que es nuestro compromiso y es lo que debemos hacer para fortalecernos en Él, para que Él nos dé la fortaleza, la fuerza, la sabiduría necesaria para dar testimonio de Él donde quiera que vayamos. Se utiliza perseverar en la oración en unidad con otros. Esta perseverancia nos perfecciona en paciencia. Hermanos, ahora vamos a mirar qué nos dice Romanos 2, 6 y 7. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Él pagará de acuerdo a nuestras obras, ¿cierto? De acuerdo a nuestro comportamiento, pero ¿qué es lo que nosotros estamos buscando cuando buscamos al Señor? No solamente su presencia en nuestras vidas, ¿cierto? Sino la recompensa que Él nos tiene prometido, la vida eterna. Vamos a volver a leer el versículo que leímos al principio, la introducción de este tema. Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermano, yo busqué algunas palabras en el comentario bíblico. La primera de ellas es aborrecidos de todos. Dice, con frecuencia aquellos cuyas vidas testifican del poder de Cristo y de la verdad del Evangelio son objetos de odio, pero deben cuidarse de no pagar con la misma moneda. Todos los que viven piadosamente pueden esperar persecución, pues los impíos se resienten ante la tácita condenación de sus malas prácticas debido a la vida piadosa de los representantes de Cristo. Aquellos cuyas vidas no armonizan con los principios que saben que son correctos, suelen evitar relacionarse con las personas correctas. O sea que los que no están en el camino de Dios, cuando ven que nosotros somos diferentes, ellos hay veces nos rechazan, se apartan de nosotros porque ven que nosotros somos diferentes y no quieren aceptar la verdad todavía. Las otras palabras que quiero que busqué en este comentario es el que persevere hasta el fin,
como dice acá en el versículo 22, ¿cierto? Dice, el que persevere hasta el fin. Es evidente que el que abandona una carrera antes de alcanzar la meta, nunca puede esperar recibir el premio. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos en el camino de Dios, pero nos cansamos a veces o no nos gusta alguna cosa y abandonamos la carrera, como dice acá, ¿qué pasa? Perdemos de recibir la corona prometida. Es necesario comenzar la carrera y también permanecer en ella si se ha de ganar. Si se ha de ganar, no basta comenzar la carrera cristiana, debemos permanecer en ella hasta el día de Jesucristo. Debemos afirmar el rostro para finalizar la carrera que Dios nos ha señalado, así como lo hizo Jesús, autor y consumador de la fe. Debido a los sufrimientos y pruebas que como pueblo de Dios tendremos que pasar, muchos se enfriarán, se apartarán de la comunión con Dios por la maldad que haya, tropezando y entregándose a las cosas de este mundo. La verdad de Cristo causará divisiones. Por la deshonra de los padres hacia los hijos vendrá contienda. Pero como dice el versículo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, bajo cualquier circunstancia, y de esa forma mantendremos el gozo espiritual, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, en nuestra vida siempre debemos yo digo que cuando nosotros tenemos una prueba, no debemos de fallecer, ¿cierto? Sino que esa prueba por ejemplo, ¿qué quiere Dios que pase o que nosotros hagamos cuando haya una prueba en nuestra vida? Orar más, o sea, tener una relación más constante con Él, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nosotros oramos más y tenemos una relación más constante con Él? Él nos va a fortalecer, nos va a dar sabiduría para saber enfrentar cada una de las pruebas, ¿cierto? Porque si nosotros dejamos que esa prueba acabe con nosotros, terminamos en nada. Pero por eso estamos en el camino que Él nos ha llamado, ¿cierto? Para que nosotros cada vez que tengamos una prueba, en cambio de salir corriendo o buscar otras soluciones, como a veces lo hacemos, vayamos a Él en oración, estudiando su palabra y comprendiendo por qué de esa prueba, para qué nos va a servir esa prueba. Es que el problema de nosotros como seres humanos es que cuando tenemos una necesidad o un problema, vamos a donde el vecino, vamos a donde un familiar a buscar soluciones. Pero nos olvidamos que primero debemos ir a los pies de nuestro Señor, porque Él es el dueño de todo, Él es el que sabe, Él es el que conoce nuestro corazón y la situación de ese momento, o sea, nuestra necesidad, qué es lo que en ese momento verdaderamente necesitamos. Y Él sí lo sabe porque Él conoce nuestro corazón. Ahora leamos Hechos 1:14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos ellos, mujeres, hombres, jóvenes, de toda edad, ¿qué era lo que hacían cuando tenían algo que colocar en las manos de Dios? Orar intensamente, ¿cierto? Se nos dice que a ellos no les interesaba pasar horas o si fuera necesario días orando por una petición, por una necesidad especial. Y nosotros muchas veces nos cansamos de orar media hora, una hora. Por ejemplo, cuando nos invitan a una vigilia, muchas veces ni vamos porque dicen, uy, pero vamos a durar hasta las 10 de la noche allá en la iglesia
y al otro día tenemos que madrugar a llegar a los otros servicios. Nos da pereza, ¿cierto? Pero si tenemos una verdadera necesidad, entonces ¿qué debemos hacer? Ir a Él, entregar todo, así como esta iglesia de esos tiempos nos daba ejemplo que duraban hasta varios días para obtener una respuesta del Señor, una respuesta en nuestras oraciones. Muchas veces nosotros oramos por una petición y si no se nos contesta, entonces decimos Dios ya no nos escuchó o Dios ya no nos quiere responder. Muchas veces tenemos una necesidad y vamos a Dios, oramos y como no nos contesta de una vez y a la manera que uno quiere, ese es el otro problema de nosotros, que hay veces ponemos una petición en manos de Dios, queremos que sea ya, inmediatamente, y que sea a nuestra manera. Porque muchas veces le pedimos algo, pero ¿sabe qué es lo que pasa y por qué es que se demoran a veces las respuestas? Porque el Señor sabe si usted está pidiendo algo que verdaderamente necesita en ese momento o lo necesita después. Entonces por eso muchas veces no recibimos la respuesta inmediata a nuestras peticiones. Por eso debemos tener confianza en Él, colocar las cosas en manos de Él, por medio de la oración y darle tiempo, tener paz, esperar, porque el tiempo del Señor es diferente al tiempo de nosotros. Por eso le digo, Él sabe qué es lo que verdaderamente, porque por ejemplo yo digo una cosa, cuando uno tiene un dolor, digamos que un dolor, cualquier dolor que sea urgente, usted verdaderamente ora con su corazón, de corazón, y le pide al Señor, mire Señor, estoy viviendo estos momentos, esta situación, o no un dolor, cualquier situación que esté viviendo, que usted esté viviendo en ese momento. Pero si Dios ve que la respuesta tiene que ser inmediata, Él inmediatamente responde la oración. Y perfectamente, o sea, nos da lo necesario en ese momento. Porque Él sabe, Él conoce nuestro corazón, nuestro cuerpo, o a las personas que están alrededor, porque nosotros podemos ver una persona que está sufriendo cerca de nosotros y podemos orar por esa persona, por la necesidad que tiene en ese momento esa persona, y Dios si ve que es inmediata la respuesta que necesitamos, inmediatamente nos la da. Cuando Moisés se tardó en bajar del monte, todo el pueblo fue probado en paciencia, pero cayeron en idolatría. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esto lo encontramos en Éxodo 32, 1. Hermanos, aquí hay dos cosas que debemos pensar. Ellos necesitaban un Dios que fuera delante de ellos. A pesar que Dios se les mostraba de noche con una llama de fuego, ¿cierto? Y de día con una nube que los protegía del sol, y no lo veían estando delante de ellos. Y otra cosa, aquí hubo una falla de Aarón también como sacerdote del pueblo de Dios, ¿cierto? Porque él no tenía tampoco la confianza necesaria en Dios para decirle al pueblo, no debemos hacer eso, debemos ir a Dios y pedirle que Él nos dé sabiduría para saber qué decisiones debemos tomar en estos momentos. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, hermanos. Hay veces corremos para donde el vecino, para donde algún familiar, como se lo dije ahorita mismo, a buscar soluciones que nosotros simplemente con ponernos de rodillas delante del Señor, Él nos va a dar la respuesta inmediata y necesaria, porque Él sí sabe verdaderamente nuestra necesidad. Muchas veces lo que conseguimos cuando vamos a otras personas es que ellas se pongan a hablar
de las cosas de nosotros, como dice la hermana, ¿cierto? Sacan del problema o de la necesidad de nosotros, sacan comentarios que son muy diferentes a lo que verdaderamente estamos viviendo. Y se forma es un comentario o un chismero, como se dice propiamente. Muchas veces pensamos que el Señor se olvidó de nosotros cuando a nuestros ojos Él se tarda, pero en Habacuc 2:3 nos dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso es lo que debemos tener presente siempre, hermanos, que nosotros cuando colocamos una petición en manos del Señor, Él se toma su tiempo a veces para contestar nuestras peticiones, pero sus respuestas son perfectas, son de acuerdo a nuestra necesidad y en el momento justo y preciso para responder cada una de ellas. Siempre que Dios promete alguna cosa, ha de cumplirse porque su palabra es segura. Amén. Ahora vamos a ver perseverar en la doctrina. Veamos qué nos dice Hechos 42 y 43. Y perseveraron en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en las oraciones. Sí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Bueno, ahora yo quiero también mirar una cosa que nos dice el comentario bíblico sobre algunas de estas palabras. Temor. Dice, como ya lo hemos estudiado muchas veces, acá en la iglesia hemos tenido comentarios sobre este tema, ¿cierto? ¿Qué es el temor? ¿Qué significa para nosotros temor ante Dios? De pronto temor ante las personas es tenerles miedo porque de pronto nos pueden hacer algún daño, alguna cosa, ¿cierto? Que traiga consecuencias para nuestra vida. Pero temor ante el Señor es reverencia, respeto y sobre todo obediencia. El temor reverente tuvo que haber sobrevenido tanto a los creyentes como a los no creyentes. Durante los meses que acababan de pasar, Jerusalén había experimentado momentos difíciles. La obra de Jesús había llegado a su culminación y la atención del público se concentró en Él. Había sido crucificado y se había levantado de los muertos. Los discípulos, sin temor, habían proclamado su resurrección y ascensión. Luego habían transcurrido los notables sucesos del día de Pentecostés. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el día de Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, ¿cierto? Sobre todo este pueblo que creía en el Señor. El derramamiento del Espíritu Santo había sido presentado como una prueba de que Cristo había sido aceptado en el cielo. El impacto de la comunidad cristiana sobre los incrédulos había resultado en la conversión y el bautismo de millares de personas. Habían muchos motivos para que hubiera un reverente temor en el corazón de los habitantes de Jerusalén. Otra cosa, ahí encontramos maravillas y señales en el versículo 43. Y nos dice, había un motivo más para maravillarse. El Espíritu se manifestó dando a los apóstoles gran poder, no solo para predicar, sino para hacer milagros, tal como Jesús lo había prometido. Hermanos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros entregamos todas nuestras cargas al Señor y verdaderamente hacemos las cosas con todo el corazón y con toda la confianza que es la fe, ¿qué pasa?
¿qué pasa en nuestra vida? Como podemos ver en los apóstoles, ellos pudieron hacer hasta milagros. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón entregado a Dios, una fe constante, una fe sincera, y por eso Dios hacía milagros por medio de ellos. Yo lo que admiro es que muchos predicadores vienen a veces y dicen que en nuestros tiempos ya no podemos hacer milagros. ¿Será que no? Porque si nosotros cuando oremos y cuando veamos que el Señor no nos responde una oración, hagámonos un examen de corazón, a ver cómo verdaderamente es nuestra relación con Dios. Porque si nuestra relación con Dios es a medias, Él no nos dará la respuesta necesaria. Pero como vemos acá, los apóstoles cómo andaban en ese tiempo, o las personas esas, no solo los apóstoles, sino el pueblo, pendientes los unos de los otros. Si alguno tenía una necesidad, el que tenía cómo, lo apoyaba y le surtía la necesidad que el otro tenía. Así debemos ser nosotros, hermanos. ¿Y necesitamos de la oración? Sí, necesitamos, porque por medio de ella es que Dios responde todas nuestras peticiones. Porque si nosotros no oramos, si nosotros no estamos en comunión con Él, y si nosotros no tenemos una relación continua y buena con Él, y tenemos todavía cosas que entregar en sus manos, Él no nos puede responder las peticiones a nuestra manera o como nosotros queremos a veces. Y si queremos, seguimos leyendo en el capítulo 3, encontramos que Pedro y Juan subían al templo y era la hora novena, la hora de la oración, y traían un paralítico. Hermano, búsqueme, hágame el favor, el capítulo 3 de Hechos. Vamos a leer los 10 primeros versículos. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba? Moneda, ¿cierto? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿será que nosotros podemos hacer lo mismo? Cuando vemos un enfermo, en cambio de darle una moneda, ¿qué debemos hacer? Entregarle el mensaje, orar por él. Si él nos permite también, porque hay muchas personas que no lo permiten. Pero una persona en verdadera necesidad sí lo hace. El problema de hoy en día también es que las personas que pasan por las calles, por nuestra casa, por nuestro trabajo a veces, van pidiendo y uno les dice, ¿usted qué necesidad tiene? No, que necesito, pero dinero, una moneda, una plata o algo. ¿Y sabe qué hacen con ellos? Van y lo invierten en cosas que no son necesarias. La doctrina nos va a llevar a la verdadera libertad. Ahora busquemos Santiago 1, 25. Nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esto no depende de mandamientos humanos, sino que es parte de nuestro corazón, y el que persevere en ella la obedece y la pone por obra. Será dichoso en todo lo que haga. Hermano, cuando hagamos las cosas, hagámoslas de todo corazón. Cuando veamos que una persona verdaderamente necesita, así nos toque compartirle lo poco o mucho que Dios nos ha dado en ese momento, hagámoslo. Pero como les digo, hay que mirar primero que sea una verdadera necesidad. Por eso se nos dice, el verdadero evangelio es libertad en Cristo Jesús. Segunda de Juan 9 nos dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Perseverar en la gracia. Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por nuestras obras la bendición espiritual, sino es por la grande y maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, esto es lo que nos dice Isaías 64:6. Cuando nos vanagloriamos por nuestras obras que Dios nos permite hacer, o sea, las obras que nosotros hacemos no es por nosotros mismos, sino es porque Dios permite que nosotros la hagamos, ¿cierto? Por eso es que se nos aconseja que todo lo que vayamos a hacer, sea en nuestro trabajo o en nuestra casa o donde quiera que vayamos, lo hagamos como para Dios. ¿Y cómo son las cosas que nosotros queremos hacer para Dios? Perfectas, ¿cierto? Y así debemos hacer con nuestro prójimo. Cuando alguien nos pida un favor, hagámoslo con el corazón como si fuera para Dios. Dice, cuando nos vanagloriamos por las obras que Dios nos permite hacer, pasamos a ese plano. Pero si en nuestras obras perseveramos en la gracia de Dios, entonces serán reconocidas y galardonadas. El ejemplo de justificación por medio de la fe lo tenemos en Abraham. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios lo creó y le fue contado como justicia. Dios le creyó y le fue contado como justicia. Perseverar en la gracia es creer que la obra de justicia, pónganle cuidado mucho a esto, hermanos. Perseverar en la gracia es creer que la obra de justicia ya la hizo Cristo Jesús por nosotros. No podemos obviar ese sacrificio para ponernos como justos delante de Él, porque eso sería vanagloria. Perseverar en hacer el bien, lo que estamos hablando, hermanos. Busquemos Gálatas 6, 9 y 10. El 9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Y el 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros como hermanos, como Iglesia de Cristo, debemos estar pendientes de las necesidades, tanto corporales
o sea, humanas como espirituales, porque si vemos que el hermano está como débil espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Ir a él, visitarlo, no solamente orar, decir, no, vamos a orar por tal petición, sino ir a sus casas, visitarlo, vivir su propia experiencia, o sea, tener esa experiencia como si fuera de nosotros mismos. Exacto, como se dice normalmente, ponernos en los zapatos de otra persona, o sea, sentir la necesidad como si fuera de nosotros. Y así podemos ayudar a quien tenga necesidad. Dice, es deber de un cristiano hacer el bien hacia su hermano, no importando su condición. Se nos dice que cuando tengamos oportunidad de hacerlo, lo hagamos, porque a su tiempo recogeremos o cosecharemos el fruto de todo esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una obra con nuestros hermanos o con cualquier persona? Porque no solamente con los hermanos de la iglesia, ni con nuestra familia, porque hay veces vivimos pendientes que necesita alguno de nuestros familiares que estén en alguna situación de necesidad. También lo debemos hacer, pero también lo debemos hacer con las personas que nos rodean. Si vemos algún vecino que está enfermo, que hace días no lo vemos por ahí, preguntarle cuando lo veamos, o ir y preguntarle, oiga, vecino, hace días que no lo veo por acá, ¿qué le pasa? ¿Tiene alguna necesidad, alguna cosa, alguna situación que está viviendo? Muchas veces tienen problemas y no se los comentan a nadie, ni a la propia familia. Y uno debe de ser muy cordial con los vecinos, con los amigos, ¿cierto? Con los que lo rodean a uno tanto en su casa como en sus trabajos, o cuando uno vaya por el camino, como dice la palabra, estar pendiente de las necesidades de los demás. No solamente el que vaya a buscarlo a uno y diga, hermano, necesito que oren por esta necesidad, sino uno también ir a ellos y mirar las necesidades. Para ir concluyendo, dice, es necesario que como hijos de Dios tengamos adversidades, pero debemos perseverar tomados de la mano poderosa del Señor, para que no haya división ni contienda entre nosotros como hermanos. El Señor muchas veces nos prueba con su aparente tardanza en respondernos, para probar qué hay en nuestro corazón, pero debemos perseverar en oración, que es la comunión con Dios, y tener la oportunidad de volver a levantarnos. Si caemos, ¿qué debemos hacer? Pedirle al Señor que nos dé fortaleza y sabiduría para levantarnos otra vez y para seguir el camino tomados de su mano. Amén. Y eso es lo que pasa a veces, hermanos. Dios hay veces, como dice acá, nos prueba con su aparente tardanza, pero como yo les he dicho varias veces ya, el Señor hay veces deja que, o sea, no nos da la respuesta que nosotros queremos en ese momento, porque Él sabe que si nos da la respuesta en ese momento, muchas veces esa respuesta o eso que estamos pidiendo nos va a servir de tropiezo para caernos y no volvernos a levantar. O sea, para retirarnos del camino del Señor y no volver a Él, sino alejarnos de Él. Porque muchas veces nosotros como seres humanos no pedimos cosas que muchas veces necesitamos, sino que creemos que sería para nuestro beneficio. Hay veces pedimos más de lo que necesitamos. Pues Él nos da, Él quiere que nosotros como pueblo suyo vivamos bien, ¿cierto? Que tengamos todo lo necesario. Pero cuando nosotros ya pedimos más de lo necesario, cosas que en ese momento de pronto no nos van a bendecir, sino que nos van a hacer de pronto retirarnos del camino del Señor, entonces Él por eso es que hay veces dice, espera un momento porque todavía no es el tiempo.
porque Él tiene su tiempo, así como nosotros tenemos nuestro tiempo y disponemos del tiempo, y hay veces queremos que las cosas sean así, inmediatas. Él sabe que si nos da en ese momento que lo estamos pidiendo, entonces va a servir es para que nosotros nos alejemos de Él. Cuando perseveramos en la gracia, estamos reconociendo que no es por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios, porque la única obra de justicia ya la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hermanos, el llamado que Dios nos quiere hacer en esta mañana es que oremos no solamente por las necesidades de salud, económicas, o por fortaleza espiritual, sino también por el perdón de nuestras faltas y pecados. Así como lo hacía Job. Ustedes saben qué era lo que hacía Job. Hermano, busquemos Job, creo que 1:5 me parece. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Poner en oración no solamente por nuestras peticiones, sino por las peticiones de la gente que nos rodea, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos o aún las personas que nos hacen daño a veces, ¿cierto? Debemos orar por ellas, porque muchas veces necesitamos que Dios toque el corazón de esas personas para que no sigan discutiendo o tratándolo a uno mal cuando uno les va a llevar el mensaje o les va a hacer favores. Hay gente que es muy desagradecida, pero por eso tenemos que llevar a esas personas, porque nosotros no somos capaces de cambiar los corazones, solamente Dios, y colocándolos en oración es que Dios puede transformar los pensamientos de cada uno de ellos. El llamado que Dios nos hace en esta mañana es, hermanos, si alguno de mis hermanos reconoce que quien tiene el poder y la fuerza de cambiar nuestras vidas, ¿quién de ustedes colocándose en pie quiere colocar en manos del Señor? Si alguno de mis hermanos de Maranata ha pecado, o sea, nosotros siempre debemos hacer todos los días esta oración por nuestros hermanos de Maranata, por nuestros hermanos de toda la iglesia, no solamente de Maranata, sino por todos los hermanos y por toda la humanidad en general, porque somos creación de nuestro Dios. Entonces debemos hacer esta petición: pedir perdón por los pecados y que nos dé la oportunidad de no volver a caer en lo mismo, y por favor acéptanos delante tuyo. Dios los bendiga, hermano. Este era el mensaje de hoy. Creo que ha sido un mensaje muy interesante, muy importante para nuestra vida espiritual. Por eso aquí se nos enseña que lo mejor es la obediencia, o sea, el temor. Hay veces hablamos de temor y hay personas que hablamos de temor y piensan que es tenerle miedo a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto y más que todo obediencia. Inclinemos nuestro rostro. Padre poderoso y eterno, Señor Jehová, para ti sea la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por haber compartido este mensaje. Quiero que cada uno de mis hermanos que están acá presentes, de las visitas que nos miran por las redes, sientan tu presencia y que este haya sido un tema muy importante en sus vidas, para que entreguen su vida cada día al Señor. Que si tienen alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna situación
económica o problemas familiares, cualquiera que sea, la entreguemos en las manos del Señor, porque Él tiene la respuesta y el tiempo necesario para darnos cada una de ellas. Ahora que vamos a nuestros hogares, pedimos la compañía de tus santos ángeles, tu compañía, tu dirección, tu bendición, y que todo lo que hagamos sea para dar testimonio de tu presencia en nuestra vida, porque te lo pedimos y imploramos en el nombre poderoso y eterno de nuestro Señor y Salvador y Maestro Cristo Jesús. Amén. Amén.